Estas tres cosas son amor y santidad, y un Espíritu Santo para los demás, y un Espíritu Santo para los demás. Tres cosas quiero yo, que tú me des, Señor. Tres cosas quiero yo, que tú me des, Señor. Estas tres cosas son amor y santidad, y el Espíritu Santo para los demás, y el Espíritu Santo para los demás. Tres cosas quiero yo, que tú me des, Señor. Tres cosas quiero yo, que tú me des, Señor. Y estas tres cosas son amor y santidad, y el Espíritu Santo para los demás, y el Espíritu Santo para los demás. Tres cosas quiero yo, que tú me des, Señor. Tres cosas quiero yo, que tú me des, Señor. Y estas tres cosas son amor y santidad, y el Espíritu Santo para los demás, y el Espíritu Santo para los demás. Gloria a Dios, Santo Jesús. Ahí viene la paloma con fuego celestial, abrígala en tu pecho, déjala penetrar. Y empieza a gozar, que ahora la paloma te quiere bautizar, que ahora la paloma te quiere bautizar. Ahí viene la paloma Con fuego celestial, abrígala en tu pecho, déjala penetrar, olvida las princesas y empieza a gozar, que ahora la paloma te quiere bautizar, que ahora la paloma te quiere bautizar. Ahí viene la paloma con fuego celestial, abrígala en tu pecho, déjala penetrar, olvida las princesas y empieza a gozar, que ahora la paloma te quiere bautizar, que ahora la paloma te quiere bautizar. Ahí viene la paloma con fuego celestial, abrígala en tu pecho, déjala penetrar, olvida las princesas y empieza a gozar, que ahora la paloma te quiere bautizar, que ahora la paloma te quiere bautizar, que ahora la paloma te quiere bautizar. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, vive Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, escuché una noticia en Aliento Visión, gloria a Dios. Y es que en Puerto Rico todavía están haciendo abortos, pero tremendos. Hasta niños de 9 meses los cogen y los parten en pedazos dentro del vientre. Cuando no le meten una agua salina, gloria a Dios, vive Jesús. Y eso los coge y los quema dentro del vientre de la mujer. Los quema, gloria a Dios, así los sacan para afuera quemados en pedazos, gloria a Dios, vive Jesús. Y estaba hablando una hermana de Radio Aliento Visión, ella trabaja con el gobierno y dice que hay que hacer algo para que suspendan todo eso, gloria a Dios, vive Jesús. Pero lo mejor es orar, gloria a Dios, vive Jesús, para que Dios trate con todo eso, gloria a Dios. Por aquí, nuestra hermana Shelly, está aquí mi parte, nuestra hermana Shelly con nosotros. Bendito Dios, aleluya. Oh Señor, aleluya, vive Cristo, Señor. Ayúdame. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te adora. Aleluya. Aleluya, para siempre Dios santo. Dios santo.
Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor nos bendiga nuevamente. Amén. ¿Verdad? Que nos bendiga más. Amén. Tenemos el estudio número 14. Estamos entrando, ¿verdad?, al cuarto trimestre. Alabado sea Dios. La semana pasada, bueno, el trimestre pasado vimos, ¿verdad?, todo lo que se trataba sobre el juicio divino, cómo Dios no abandonaba a su pueblo, ¿verdad? Las provisiones que Dios proveía, no solamente en ese tiempo, sino ahora también. Alabado sea Dios. Ahora vamos a empezar a ver los milagros que el Señor hacía y qué es lo que esta lección nos va a enseñar esta mañana. Vamos a estar puestos en pie, ¿verdad? Vamos a nuevamente a presentar este culto, ¿verdad?, al Señor, para que sea Él quien nos dé el entendimiento de lo que nos quiere dar a Amén. cada Gloria a uno de Dios. nosotros. Aleluya. Alabado sea Dios, todo conforme sea su voluntad y no a la voluntad nuestra. Amén. Bendito sea Dios, ¿verdad? Vamos a orar todos unánime. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos esta mañana, Señor, porque tú nos has permitido estar una vez más aquí en tu templo, para adorar, para alabar, Señor, para glorificar tu santo nombre, Padre. Gracias te damos, Señor, por lo que hemos podido llegar. Y Señor, también te pedimos por los que no están aquí, sea las causas que estén, bendícelos, guárdalos, Padre de la gloria. Señor, mira esta lección, danos el entendimiento, Espíritu Santo, para entender a través de ella, como tú nos vienes hablando domingo tras domingo, mi Dios amado, pero sobre todo, Señor, para ponerla por práctica. Danos esa mansedumbre y esa humildad que necesitamos en nuestros corazones, Señor, porque aquí el único grande eres tú, Padre de la gloria. Gracias, Espíritu Santo, Señor, por la fortaleza que tú nos das. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro compañero fiel. Tú estás con nosotros, mi Dios amado. Gracias te damos por todo, Señor, por nuestra familia, nuestros alimentos, por la salud, Señor, a pesar de los dolores en estos cuerpos, pero sabemos que contigo estamos siempre hasta el final. Gracias te damos, mi Dios amado, nuevamente, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, a quien es la obra y la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Bendito sea Dios. Alabado sea su nombre, ¿verdad? Entonces, como dije, el tema de hoy es revelar la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Sabemos la base bíblica, está en el libro de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Bendito sea Dios. Le damos, ¿verdad?, la gloria a Dios, que ya el hermano Tonier está con nosotros y su familia. Amén. Bendecido sea Dios. Entonces, en esta lección, hermano, nosotros vamos a empezar a ver, ¿verdad?, los milagros de Jesús, los milagros que hizo Jesús, ¿verdad? A pesar que los milagros que él hizo no solamente eran, ¿verdad?, para revelar, para llamar su atención o para demostrar su poder. Los milagros que él hacía, hermano, mostraban realmente quién era él. Dios. Que él era el Hijo de Dios, que él era Dios, ¿verdad? A pesar de ser hombre, pero también era 100% Dios. Bendito sea su nombre. Por eso dicen los objetivos, aprender que los milagros son señales que revelan la gloria de Dios, ¿verdad? Revelan la gloria de Dios. Y según hemos estudiado esta lección, hermanos, nosotros podemos ver, como vuelvo y repito, que los milagros que Jesús hacía no solamente eran para llamar la atención de la gente, ¿verdad? O para mostrar el poder que él tenía. Era para que la gente entendiera que no había en la tierra ninguna persona, hermano, que podía hacer los milagros que él hacía. Amén. ¿Por qué? Porque él era el mismo Dios, ¿verdad? A pesar de que él vino y dice que en el primer milagro que él realizó en estas bodas, ¿verdad? Muchos de los discípulos que estaban con él y mucha de la gente creyó, pero los judíos no creyeron. Y la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no lo aceptaron, los suyos no le creyeron, ¿verdad? Esto es lo que nos va a enseñar esta lección. Dice también, aquí también nos enseña, hermano, el segundo punto dice, entender que los milagros son producidos
para despertar la fe de los incrédulos. Pero una cosa que tenemos que tener muy seguras, hermanos, y muy clara. No busquemos a Dios solamente por los milagros. Señor. Busquémoslo, hermanos, porque verdaderamente nos estamos rindiendo a sus pies, porque verdaderamente estamos aceptando esa manera vana de vivir que teníamos. Santo. ¿Para qué? Para venir a ser nuevas criaturas. Eso era lo que pasaba en esos tiempos, pero el Señor sabía Aleluya. quiénes andaban atrás de los panes y los peces. Sí, El Señor Señor. nos conocía todito, no hacía falta que nadie le dijera, mira, este está aquí. Él conocía y nos conoce a nosotros Sí, también, Señor. ¿verdad? Él conoce cuál es la causa, cuál es el motivo por el cual nosotros estamos en sus caminos. Sí, Señor. Él conoce Señor. nuestros corazones, hermano. A Dios no vamos a engañar No, Señor. nunca. Nunca. Aunque muchas veces, hermano, nosotros digamos, oh sí, yo soy manso y humilde, a Dios nos vamos a engañar. No. La mansedumbre y la humildad no se trata solamente de decirla, hay que mostrarla. Sí, Señor. Amén. Aún en los peores momentos de nuestras vidas tenemos que mostrar que verdaderamente la mansedumbre y la humildad están en nosotros. Santo Dios. Bendito sea su nombre, ¿verdad? Esto es porque dice el segundo punto, entender que los milagros son producidos para despertar la fe de los incrédulos. Alabado sea Dios. Otra de las cosas que vamos a aprender en esta lección también, aquí nos da dos enseñanzas en esta lección. En esta lección nos enseña primeramente, ¿verdad?, los milagros que el Señor realizó. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Le damos la bienvenida a la familia de Miriam. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Sí. ¿Verdad? Aquí nosotros podemos ver, hermanos, que aparte de los milagros que el Señor hizo para revelar su gloria, también nos da enseñanza, hermanos, de cómo el amor a la familia, ¿verdad?, también se debe de manifestar. Porque aquí Jesús también nos da enseñanza a través de por qué Él hizo presencia en esas bodas en las cuales ellos Bendito estaban Dios. invitados, Aleluya. ¿verdad? Y ya le digo, como si hemos leído la lección, nos vamos a dar cuenta conforme las vayamos desarrollando. El tercer punto dice, conocer las dos razones principales para la operación de milagros. ¿Cuáles eran esas razones, hermano? La fe. La fe y la humildad son dos de las razones principales para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Bendito sea Dios. Y a veces Dios ha hecho ya los milagros, hermano, en nosotros. Santo. Y por nuestra ceguera o por nuestra incredulidad no nos damos cuenta. Santo, mi Dios. Bendito sea Dios. Por eso dice, conocer las dos razones principales para la operación de los milagros. Santo. Aquí podemos ver que para Jesús no había nada imposible. Amén. Y no hay Gloria nada a Dios. imposible. Si Él pudo transformar, hermano, el agua en vino, así puede cambiar la vida de cualquiera. Sí, Señor. Si esa es la voluntad de Él. Y Amén. si nosotros nos dejamos ayudar también, ¿verdad? Santo Él puede Dios. cambiar la vida de cualquiera. Esa vida que nosotros teníamos, ¿verdad? Una vida insípida, una vida devaluada. Ahora Él ha transformado nuestras vidas en vidas nuevas, en vidas, hermanos, que ahora nosotros le sentimos, encontramos el valor y encontramos el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque hemos venido al verdadero que da vida y vida en abundancia. Una vida eterna, hermano. No eterna para vivir en esta tierra, porque esta tierra tiene que cumplir su propósito. Pero sí una vida eterna para después que partimos de este mundo. Recordemos que la palabra dice que estamos en este mundo, ¿verdad?, de pasada, pero no somos de este mundo. Nuestra patria está, nuestra herencia, nuestra tierra es celestial. Bendito sea Dios. ¿Verdad? El pensamiento central también dice, Jesús, co-creador con el Padre de todo lo que existe, convirtió el agua en vino para testimonio de su inmenso poder. Alabado sea Dios. Aquí también otra enseñanza que nos va a dar el Señor. Y esto sería Aleluya. bueno, hermano, Santo.
¿verdad? Aunque aquí estamos nosotros, los que hemos creído en el Señor, pero aquí también nos va a enseñar de cómo María, hermano, como muchos la idolatran, María no es ninguna intercedora, No, no, señor. y ella no tiene nada que No, hacer, hermana. ella no tiene que interceder por los Santo hombres Dios. a través de su Hijo. Sí, Señor. Recordemos que el único mediador con los hombres y Dios es Cristo Jesús. Amén. Santo. María era una fiel creyente. Santo. María estuvo aún cuando vino, dice, la revelación del Espíritu Santo en el aposento alto, ahí estaba María. Esto es de Miriam. María no tiene Esto poder. es de Miriam. María no tenía ni dominio sobre Jesús. Que aquí vamos a ver cómo el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? En ningún momento, hermano, Jesús no la llamó madre. Y no porque él no la quisiera o porque él, verdad, no la aceptara, pero él sabía que solamente María había sido un vaso escogido para el nacimiento de él. Gloria a Dios. Entonces estas son muchas de las causas que muchas veces no se le habla y no se le dice a las personas, no se le hace entender que María no tiene poder. María no tiene, hermano, dominio sobre el Hijo de Dios, sobre Dios mismo. María era una sierva como nosotros, escogida entre miles para que naciera el Salvador. Bendito sea Dios, ¿verdad? Eso es lo que también vamos a aprender aquí. Y el texto áureo nos dice, si no hago las obras de mi Padre, no creáis. Mas si las hago, aunque no creas en mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10, 37 y 38. ¿Por qué el Señor dijo estas palabras? Porque si nosotros nos vamos a Juan, ahí nosotros vamos a encontrar, después de que el Señor le habla, desde el capítulo 10, después de que el Señor le habla, ¿verdad?, sobre las ovejas, el pastor de las ovejas, también hay una enseñanza de que los judíos no creían en él. Incluso aquí podemos ver en el capítulo 10 cómo los judíos intentaban matar al Señor. Él por eso le decía, si no creen las obras que yo hago, pues crean en nombre de quien yo las hago. Señor. Trataban de apedrearlo y le decían, ¿por qué me apedreas? Y no por las obras que él hacía, sino según ellos por la blasfemia que Jesús decía al decir que él era el Hijo de Dios. Ellos nunca aceptaron que él era el Mesías. Sí, Señor. Porque nosotros sabemos, y aún hasta el día de hoy ellos no aceptan, muchos no aceptan todavía a Jesús, porque ellos esperan a un rey coronado, a un rey lleno de riquezas. Ya el rey vino y va a regresar. Amén. Santo. Y cuando él regrese, dice la palabra, ahí verán las heridas en las manos de él. Sí, Señor. Y ahí le van a decir, ¿y quién te hizo eso? No van a tener excusa. Sí, mi Dios. Pero gracias le damos a Dios que por el rechazo que ellos hicieron, nosotros pasamos a ser aceptos ante la presencia de Dios. Aleluya. Nosotros que éramos considerados nada, por su amor y su misericordia, se extendió hacia nosotros la salvación. Bendito sea Dios, ¿verdad? Gloria a Por Dios. eso es que él decía, si no creen a la obra que yo hago, crean en nombre de quien yo las hago. ¿Verdad? ¿Y cuántas veces intentaron asesinarlo, apedrearlo? Pero no era el tiempo. Aquí el tiempo no es a la voluntad de nosotros. Porque aún en estos milagros nosotros vamos a ver que no es al tiempo del que uno como María le dijo, se acabó el vino y él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No es al tiempo del hombre, es al tiempo y a la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Nosotros podemos gritar y vociferar, si Dios no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Sí, Señor. Bendito sea Dios. Nosotros nos tenemos que someter a Dios. Dios no se tiene que someter a nosotros. Alabado sea su nombre. Vamos a leer entonces la introducción para ver qué es lo que el Señor nos dice a través de ella. Yo quisiera que la hermana Elizabeth me lea la introducción. Bendito Santo sea Dios. Oh, perdón, la enseñanza dice lo mismo. Los milagros no son un fin en sí mismos,
sino un medio para demostrar el poder de Dios, despertar la fe de los incrédulos y edificar a los creyentes. Bendito sea Dios. Ahora sí, hermana Elizabeth. Que Dios los bendiga. Amén. Nos alegramos que Junito esté la pasar que Dios. Amén. Con su familita, que Dios los bendiga. Amén. Cuando Jesús vio a Natanael, le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El cumplimiento de esta promesa comienza inmediatamente con este principio de señales. En la boda de Caná, en Galilea, revelando su gloria y haciendo que sus discípulos creyeran en él. En cuanto el Evangelio fue escrito entre los años 85 y 90 después de Cristo por el apóstol Juan con el fin principal de demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para los logrados incluye en su narración hechos y eventos sobrenaturales que Jesús realizó. Aunque los milagros fueron muchos y muy variados, Juan hace énfasis especial en este, por ser su ministerio en esta tierra. Los milagros de Jesús nunca fueron realizados únicamente para demostrar su poder o llamar la atención de la gente. Fueron señales que mostraban quién era Él realmente. Juan se refiere a los milagros como señales. Una señal es más que una muestra de poder. Una señal revela algo, señala a algo más allá. En Caná, la señal muestra su gloria. Sin embargo, no todos comprenden su significado. Los discípulos creyeron y muchos creyeron, pero los judíos tienen duda, ni siquiera el maestro Sala tiene idea del verdadero significado de esta señal. Este evangelio anota estas señales para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este relato aprenderemos también que Jesús en su ministerio siguió un plan ya establecido por el Padre. Dentro de este plan, Él realizó obras sobrenaturales para bendición de quienes los rodeaban, formalmente la fe de sus discípulos y dar gloria a Dios. Esa debe ser la perspectiva que ha de conservar todo creyente en Cristo. Amén. Bendito Dios. ¿Tiene algo que decir? No, lo que yo quiero decir, ¿verdad? Que Dios es todopoderoso, que hace milagros. Porque cuando yo trabajaba, yo tenía un tendón que tuve que coger terapia y me pusieron una inyección, nada me trabajó y querían que me operaran. Entonces, pues, cuando aquí mismo yo he hecho, la gloria sea para Dios, muchos milagros en mí. Entonces, cuando yo estaba trabajando, pues hay una muchacha que no tenía, porque no se tiene que poner como algo para que no le pueda, como si fuera, ay, se me olvidó el nombre, como si fuera como una fajita o algo. Entonces, pues, yo le pregunto, Priscila, ¿qué te pasa? Me dijo, que tengo un tendón que, pues mira, yo tenía, y para la gloria de Dios, mira, yo soy milagro. Pues dile que lo haga en mí. Me dijo, yo le dije, bueno, mija, tú sabes que si tú buscas del Señor, te entregas al Señor, ora y busca
busca verdaderamente el Dios verdadero que hace milagros, Dios también puede hacer el milagro. Porque para Dios nadie es imposible. Amén. Y se quedó calladita. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Verdad? Le damos la gloria a Dios. Por eso yo empecé diciendo, muchas veces, hermanos, buscamos de Dios solamente, como decía Jesús, por los panes y los peces. Pero eso no es así. Dios no obra cuando el hombre quiere. Dios obra conforme a la voluntad de Él. Y como dice esta lección, Dios hace los milagros ¿para qué? Para revelar su gloria. Para revelar que para Él no hay nada imposible. Aunque la medicina está puesta por Él, cuando el doctor dice no, no hay ya esperanza. Si a Dios le place, Dios lo hace. Amén. Y muchos de nosotros hemos visto testimonios y podemos testificar para la gloria de Dios los milagros que hemos visto en nuestras vidas. Sí, Señor, amén. Dígame, hermano. Yo tuve una operación y los doctores dijeron que el páncreas mío ya no servía, que iban a ocurrir muchos cambios en mi vida y todo. Sin embargo, yo vine aquí a los Estados Unidos, eso fue en Puerto Rico. Un hombre de Dios oró por mí, caí al piso, estuve un minuto. Yo no sabía ni que Dios, lo que Dios había hecho. Cuando vine para acá, yo sentí un dolor pero bien grande, fui a Huayco y buscaron y no hallaban nada. Lo último yo le dije, mire, yo tuve una operación en Puerto Rico y me dijeron que el páncreas mío ya no sirve. Me dijeron, pues a lo mejor ese es el problema tuyo, vamos a chequear. Chequearon, hermano, y como a las 2 semanas me mandaron a buscar del Huayco. Y me dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes un páncreas de un niño ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Es un páncreas nuevo. Aleluya. Eso lo hace Dios. Amén. Por eso digo, ¿verdad? Dios obra como a Él le place. Ahora, hay que saber ser entendido también, hermano. Muchas veces Dios permite también nuestras dolencias para que también busquemos de los médicos. Sí, Señor. Porque la ciencia es de Dios. Sí, Amén. Señor, amén. Todo tiene que ser un equilibrio. Sí, Señor. A veces cuando Dios nos hace el milagro instantáneo a nosotros es porque Él tiene un procedimiento. A veces nos hace llegar a ciertos hospitales. Miren, aquí está el pastor. Tal vez el propósito de Dios era que Él llegara al hospital para que también Él ahí hablara de la palabra del Señor. Amén. A veces esos son los motivos de Dios que nos hace ir a ciertos hospitales, a ciertos dispensarios médicos, ¿verdad? Para también Él glorificarse de esa manera. Pero da pena decirlo, que muchas veces nos enfocamos en, no, Dios me tiene que sanar, y no es así, hermano. No es así. Tenemos que saber discernir. Y como yo dije, si también es la voluntad de Dios, y se ha hablado anteriormente en lecciones, si es la voluntad de Dios de que Él nos salve, nos sane, amén. Amén. También si es la voluntad de Dios que a través de ese proceso de enfermedad por el cual estamos pasando nosotros, nuestra familia, sea para salvar el alma de la persona, amén Sí, también. Señor, amén. Porque Dios obra como a Él le place. Sí, Señor. Ahora, lo que tenemos que dar gracias, que si es a través de un proceso de una enfermedad que Dios está tratando con nosotros, ¿verdad? Amén. Lástima y pena da cuando la muerte sorprende a la persona Sí, Señor. de una manera instantánea que no le da oportunidad a nada. Sí, Señor. Eso da pena. Ujú. Por eso es que nosotros como creyentes, ¿verdad? Tenemos que todos los días, hermano, pedir perdón. Porque pecado no solamente es adulterio y fornicación. Sí, Señor. Pecado es hasta un mal pensamiento que venga a Sí, nuestra Señor. cabeza. Amén. Pecado es hasta un gesto que hagamos. No, gloria Pedir a Dios. perdón, hermano, porque nosotros sabemos cuándo nosotros nacemos, pero no sabemos cuándo Dios nos va a llamar. El futuro de nosotros es incierto, solo Dios lo sabe. ¿Verdad? En todo tenemos que glorificar a Dios, porque Él obra como a Él le place. Santo. Si es a través de una enfermedad, tal vez nos está dando la oportunidad, ¿verdad?, de que acomodemos nuestros caminos delante de Él. Si es una persona que no conoce al Señor, también está dando la oportunidad de que también se arrepienta y acepte a Jesucristo como el Salvador, ¿verdad? Porque sabemos que de esta vida, si morimos en Cristo, vamos a pasar a una vida mejor.
¿verdad? Eso es Santo nuestra Dios, esperanza. aleluya. Pero también si morimos fuera de Cristo, también sabemos qué es lo que nos espera, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces aquí vamos a ver el primer milagro que el Señor realizó. Y muchos nos preguntamos por qué Él estuvo ahí, y recordemos que la historia dice que tal vez los novios eran familiares, ¿verdad? Familiares de María y de Jesús, porque Jesús venía a ser el hijo en la tierra de María. Y nosotros vemos las costumbres que ellos tenían, ¿verdad? Conforme a quienes toque la lección, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el Señor. Una cosa importante, hermano, que las tinajas, dice la lección, que eran de piedra y representaba la piedra, ¿verdad? El material que no cogía impureza. Así nosotros estamos afirmados sobre la roca que es Cristo. A través de nosotros afirmarnos sobre la roca que es Cristo, ninguna impureza va a entrar en nuestra vida mientras nosotros nos mantengamos firmes en esa roca. ¿Verdad? Hablando simbólicamente, Cristo es la roca de salvación. Amén. Y por más debilitado que nos sintamos, si nos agarramos de esa roca, no vamos a perecer. Porque Cristo es nuestra fortaleza. De Dios. Bendito sea Dios. Entonces yo voy a empezar con la lectura, con la lección, ¿verdad? Yo le voy a dar los 2 primeros versículos al pastor. Alabado sea su nombre. Poderoso Dios, aleluya. Dios me bendiga a todos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Que hoy me encuentro entre medio de todos ustedes. Sí, Una Señor. bendición para mi vida. Estar de nuevo en la iglesia justamente al día domingo, donde se estudian las lecturas. Sí, Amén. Señor. De este varón de Dios, este expositor. Amén. Para poder definir las cosas que Dios quiere que nosotros pues, entendamos y podamos seguir sus pasos. Pero el primer versículo dice en Juan 2:11: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Santo Dios. Tremenda invitación, ¿verdad? Y qué forma tan, ¿verdad? Tan simbólica a lo que nosotros, ¿verdad? Pues estamos también siguiendo. Yo al Señor, también yo sabía que la hermana había dado el versículo, y estuve estudiando ya lo último. Gracias a Dios que no sabía ni dónde estaba la lectura, pero gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que me ayudaron, que fue, ¿verdad? Pues, la hermana Norma y nuestro hermano, ¿verdad? El pastor también, como yo, nuestro hermano Khalid, que fue el que, ¿verdad? Pues me pudo dar la información que era la 14. Ahora yo ya había ido a 16. Yes. La cosa, hermano, que aquí podemos ver algo, ¿verdad? Peculiar, digo yo, algo muy parecido a lo que nosotros estamos tratando de luchar. Amén. Y vamos a dar lectura, amén, en la palabra de Dios. ¿Verdad? Encontramos, Santo. por lo menos en Apocalipsis 22, Apocalipsis 22, 17. 22, 17 dice: escucha, si el espíritu y la esposa dicen ven, amén, y el que oye diga ven, y el que quiere ser venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Señor. Amén. Y nos pasamos entonces al capítulo 19. 19. Hermanos mías que están chorocas. Ay, Dios mío, pero es una aventura linda, y ahí fue que me dio como estudiar. Amén. Dice:
capítulo 19, amén, del Señor, donde encontramos, amén, en el capítulo 19, versículo 17. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Se da cuenta? ¿Verdad qué lindo? Amén. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Santo Dios. Gloria al Señor. Algo parecido a la boda de Caná. Uno de los primeros milagros que el Señor hizo, ¿verdad?, allá, de la cual pues no voy a dar información para no meterme en el terreno, amén, de lo que van a explicar esta preciosa lección del comienzo, amén, de la era de la salvación del hombre. Santo amén. Del Señor. Y por lo tanto, ¿verdad?, dice, amén. Podemos ver, ¿verdad?, cómo el tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda a Jesús y a sus discípulos. Ahora podemos ver, hermanos, que en la parte espiritual, que es lo mismo, amén, que esto representa también la boda de Cordero. También nosotros, ¿verdad?, pues como esta multitud que allí se encuentra, amén, nos encontramos nosotros en este mundo, luchando, peleando la buena batalla, porque hemos sido invitados a la boda del Cordero. Pero antes de llegar a la boda del Cordero, tenemos que estar revestidos, vestidos, amén, con la armadura de la santidad, de la pureza. Amén. Y qué bonito, hermano, que nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, el Señor arrancó de este mundo de pecado, nos ha limpiado con su sangre maravillosa. Amén. Gloria al Señor. Verá, porque esta forma de esta boda de Caná nos lleva al Calvario. Nos remonta hacia ese siglo que estamos esperando, la venida de Cristo. A esa boda que ninguno podemos nosotros perdernos. Porque si nos perdemos esa boda, hermano, bendito sea el Señor, ¿a dónde iremos a parar? Por lo tanto, es muy necesario vivir una vida de santidad y pureza, que son las acciones justas de los santos. Vamos a leer la lección, a mi iniciar en los comentarios acerca de esta lección preciosa. Amén. Dice, acompaña a su madre a una fiesta de boda. Por primera vez se habla de Jesús en compañía de algunos de sus discípulos. La boda se estaba celebrando en Caná de Galilea, una pequeña aldea situada a unos 13 kilómetros al norte de Nazaret. La tradición interpreta que los contribuyentes a unos familiares cercanos de Jesús y de María, en el texto judío del tiempo de Jesús, una boda era una celebración muy importante, que durante hasta 7 días, durante este tiempo, los contribuyentes, amén, mantenían abiertas las puertas de su casa, vestían sus ropas nupciales, llevaban corona sobre la cabeza, se les llamaba rey y reina, y su palabra era ley. El vino ocupaba un lugar importante en la fiesta, y aunque emborracharse, oye esto, hermano, el emborracharse en la fiesta, y aunque era una falta censurada por la sociedad, que perdón que la vista mía no me falló un poquito. La idea general era que en sí vino no había alegría, que se les agotara el vino a la comida durante la celebración de la boda. Era una terrible humillación para los propios y la familia. Aquella era una reunión de alegría y felicidad, la cual el Señor y sus discípulos fueron invitados. El haber hecho acto de presencia en dicha boda era una demostración, amén, temprana de la importancia
que el Señor le da a la familia. De ello, aprendemos que es necesario compartir con nuestra gente la tristeza como también la alegría. El Señor lloró frente a la tumba de Lázaro, pero también se gozó con los que celebraban una fiesta hogareña, amén, y familiar. En otras palabras, estaba con ellos en dolor, pero también en su dicha, amén. Fue en una casa humilde, en una casa pequeña, una pequeña aldea, y en la intimidad de un hogar a donde Jesús fue invitado y acompañado o a compartir de una feliz unión matrimonial y a la cual asistió con sus seguidores. Una reunión donde impera el amor. Qué lindo, hermano. Donde impera el amor. Amén. Siempre una ocasión para mostrar, compartir la presencia de Dios a quienes nos rodean. No debemos tomar este pasaje como excusa para participar de fiestas mundanas. Es ingerir licor o bebida embriagante. Los que usan esto como excusa para sus hechos desordenados están abusando de la palabra de Dios. Eso es verdad. Y aún, hermano, lamentablemente, que hay entre nosotros que todavía usan la bebida y la usan como pretexto para torcer las escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Porque yo digo, hermano, que el vino era un símbolo a la sangre del Cordero, porque lo podemos ver en la Santa Cena, cuando el Señor dijo, tomar esta copa, porque es el nuevo pacto, amén, que yo hago con ustedes, el Señor. Es decir, que era un símbolo, amén, no para embriagarse, dice, usándola con pretexto para apoyar sus propios deseos. Que Dios me lo bendiga. Amén. ¿Verdad? Aquí podemos ver entonces lo que le dio el pastor, y como yo empecé diciendo, esta es otra enseñanza, hermano, de cómo Jesús, ¿verdad? Sabemos nuevamente que el matrimonio está introducido y aceptado por Dios, ¿verdad? El matrimonio. Y aquí nosotros podemos ver también, como estaba leyendo el pastor, la importancia de compartir con la familia, tanto en el dolor como en la alegría. Pero, hermano, compartiendo, ¿verdad? Pero sobre y basado en lo que nosotros hemos aprendido. Miren que al final el expositor dice, no abusando, no yendo a fiestas, dice, a fiestas paganas, fiestas mundanas, ni ingiriendo licor, porque eso sería, dice, ¿verdad?, abusar de la palabra de Dios. Nosotros podemos compartir con nuestra familia, porque el hecho de que nosotros le estemos sirviendo al Señor y ellos no podemos tampoco, hermano, apartarnos de Él, porque entonces, ¿dónde está el amor de Cristo en nosotros? Santo Dios. Nosotros tenemos que compartir con ellos hasta cierto punto. Amén. Después que ya veamos que se está saliendo todo fuera de lo que nosotros hemos aprendido, ya no podemos seguir ahí. Porque miren lo que dice, ¿verdad? No abusando, dice. Y no abusando de la palabra de Dios y usándola como pretexto para apoyar sus propios deseos. Hay muchos que hoy en día dicen, ay, pero si Jesús bebió. ¿Por qué? Porque le dan deseo a su propia carne. Y no es así. Aquí dice que el vino tenía que estar presente porque era una manera, ¿verdad? Era como algo tradicional que tenían que tener. Recordemos que eran fiestas de 7 días, donde tenía que haber suficiente comida, suficiente bebida, ¿verdad? Para no avergonzar a los que estaban celebrando la fiesta. Pero aquí no dice que la gente se emborrachaba. Miren lo que también el pastor leyó casi al principio,
que a pesar de que había tanto vino ahí, dice, pero no era para emborracharse. El estar borracho era censurado por la sociedad. Sí, Señor. Hoy en día muchos buscan de pretexto y como dijo el pastor, a un cristiano, Sí, hermano, Señor. a un cristiano, están transversando la palabra. Sí, Señor. Están dándole gusto a su propia carne. Todo es una medida, hermano. Todo es una medida. Esta mañana yo venía hablando con Miriam y yo le digo, a veces hay que saber, ¿verdad? Hay que saber pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento de la palabra, hermano. Señor, amén. Y llevar la palabra como el Espíritu Santo nos amonesta. Esto no se puede ser tampoco tan legalista como muchas veces dicen que uno es legalista, sino llevando conforme a cómo el Espíritu nos amonesta, hermano. Porque ¿de qué vale si nosotros seguimos una rigurosa ley, una rigurosa doctrina, si dentro de nuestro corazón no le estamos agradando a Dios? Eso no nos va tampoco a salvar. Sí, Señor, amén. Así es. Tenemos que primeramente, recordemos que Dios ve lo de adentro, lo que está sentado en nuestro corazón, Amén. para entonces nosotros poder manifestarlo de afuera. Sí, Señor. Bendito sea Dios. Esto se trata, hermano, de vivir una vida agradable a Dios. ¿De qué vale, hermano, en mi persona, de que yo vista de una manera distinta, de que mi apariencia sea distinta, cuando dentro de mí yo no estoy mostrando lo que verdaderamente a Dios le agrada? Por algo el Señor dice que parecen sepulcros blanqueados, adornados por fuera, cuando por dentro están llenos de huesos rotos y podridos. No vivamos una vida de apariencia. Vivamos una vida de temor a Dios. Vivamos una vida, hermano, de reverencia a aquel que nos hizo aceptos ahora como hijos de Él. Gloria a Jesús. No transgiversemos la palabra, porque la que nos va a juzgar a nosotros es la palabra. Así es. Es la palabra. Es la única. No los muchos que yo diga, no los muchos que digan, es esta palabra. Amén. Santo Dios. No los muchos que yo me vista o los muchos que yo aparente ser, es lo que hay dentro de mí. Aleluya. Esa es la que nos va a juzgar. Por eso esta lección es bien clara, hermana. No abusemos de la misericordia de Dios. No busquemos a Dios porque nos arregle la vida. No hagamos eso. Santo. Cada uno de nosotros tiene testimonio de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, nuestros milagros. Yo dije el día viernes un milagro aquí. Y cada uno de nosotros tenemos, hermano, que darle siempre gracias a Dios por todo lo que Dios ha obrado en nuestra vida. Amén. Pero no abusemos de buscar de Dios solamente por los milagros. Porque la palabra es clara también cuando dice que conociendo al Señor y apartándonos de Él, ay de aquel, dice la palabra, que era mejor nunca haber nacido. Porque Dios no es juego, hermano. Amén. Santo. Ni Dios es juego, ni Dios es dictador. Así es. Él es justo. Sí, Señor. Y Él va a cobrar según su justicia. Amén. Diferente a como el hombre juzga, Sí, Él va a Señor. juzgar. Porque para eso nos ha dado libre albedrío. Él no quiere nada obligado, nada, sino de nuestro corazón. Santo Dios. Sabiendo que en este mundo no vamos a esperar nada bueno. Y más después que la iglesia haya sido levantada, donde el anticristo se va a manifestar, hay de aquel que llegue a pasar esa tribulación, dice la palabra, cual nunca la ha habido. Sí, Señor. Ahora que todavía el Espíritu Santo está, es cuando tenemos que buscar de Dios. Sí, Señor. Dígame, hermanito. Referente al vino, esta era una costumbre de allá en Oriente, los orientales, que siempre lo usaban cuando iban a comer, se
tomaban una copita de vino, pero aquí no. Aquí es una poca vergüenza porque se toman una, otra, cuando vienen a ver ya están alcohólicos. Y dice la palabra estelada, Cristo habla sobre eso, que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Los borrachos y todo aquel que le falte a la palabra. Sí, Señor. Porque este es nuestro manual, hermano. Sí, Señor. Esta es nuestra guía. Así es. Y vuelvo y repito, ella es la que nos va a buscar. Santo Bendito Dios. sea Dios. Gloria a Vamos a Dios. seguir entonces con el versículo 3 y el versículo 4. Yo se lo voy a dar al hermano Oscar. Dios los bendiga a todos. Amén. Y ¿verdad? Me gozo de ver a Junito, a sus hijas, ¿verdad? Que Amén. crecieron como árboles. Sí. Amén, amado, ¿verdad? Gloria al Señor, pero dice así la palabra. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Amén, gloria al Señor. Y nosotros vemos, hermanos, que en la palabra de Dios, ¿verdad? Este tema dice revelar la gloria de Dios. Y vemos, ¿verdad? Gloria al Señor, los milagros, los principios de milagros que hizo Jesús ahí. Y todo esto, ¿verdad? Que se ha escrito, y como dice aquí en San Juan capítulo 20, verso 31, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que como dice la Escritura también, que si se escribiera todo desde el principio, cuando Jesús estaba comenzando a hacer milagros, pues dice una hipérbole, ¿verdad? Gloria al Señor, que no cabrían los libros en todo este mundo, ¿verdad? Gloria al Señor, pero sabemos que Jesús hizo mucho más, ¿verdad? De lo que está escrito aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero de lo que se ha escrito es para que nosotros creamos, hermano, para que nosotros podamos creer que Jesús era el Hijo de Dios y es. ¿Verdad? Gloria al Señor. Amén. Y aquí ahora podemos ver que dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús conocía que ya todo esto iba a acontecer. Todo estaba ya planificado, hermano, ¿verdad? Desde el cielo, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora la madre de Jesús, ¿verdad? Gloria al Señor. En este momento sabemos que desde el principio, hermano, cuando Jesús se quedó en el templo y ¿verdad? María y José lo perdieron, ¿verdad? Y todo esto, lo que Jesús le dijo también, que en los negocios de mi padre me conviene estar, pues Jesús, ¿verdad? María guardaba todas estas palabras que Jesús le estaba diciendo. Amén. Y ella reconocía ya que Jesús, siendo el hijo mayor, pues era necesario, ¿verdad? Que ella sabía que él iba a poder ser. Por eso ella le pregunta y le dice, mira, no tienen vino. Y como estábamos explicando, pues si faltaba el vino o la comida, pues era una vergüenza para la familia. Hermano, y yo estaba viendo esto, ¿verdad? Que en esas ocasiones y de los orientales, pues ellos celebraban una boda de 7 años, a mí de 7 días. Pero nosotros, como dije anteriormente, nosotros vamos a estar en una boda que es 7 años. No son 7 días, 7 años. Mientras aquí se está haciendo la tribulación, la gran tribulación, nosotros vamos a estar gozando. Hermano, es algo que no debemos defender, ¿verdad? Y yo le dije a Carmen Rosa anoche, hermano, ¿verdad? Un sueño, casi yo no tengo sueño así. Pero ayer me levanté, hermano, con un nuevo brío, porque tuve un sueño que no puedo describir, hermano. Ustedes tienen que estar en ese sueño para poder ver, hermano. Pero era un sueño que yo estaba en la calle con mucha gente, pero no me recuerdo quién era. Y entonces nosotros estábamos oyendo una voz que decía,
miremos al cielo, que Dios va a abrir los cielos. Dios va a abrir los cielos. Santo. Y cuando miré, hermano, se abrió los cielos y vi una ciudad, Santo Dios. hermano, que no puedo describir. No puedo describir. Santo. Una ciudad inmenso, pero eso se cogía de una punta del cielo hasta el otro, hermano. Algo tremendo, tremendo. Y yo casi no tengo sueño así, pero eso fue algo, hermano, que tuve y tuve que decírselo a Carmen Rosa ayer, y eso fue algo tremendo, una ciudad, hermano, que no puedo describir, la ventana, el edificio, algo Wow, tremendo, santo. tremendo, hermano. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Amén. Y así podemos ver, hermano, ¿verdad? Que esa es la boda que nosotros vamos a estar, hermano, va a ser de 7 años, hermano. Gloria al Señor. Pero aquí ahora, ¿verdad? No tenían vino, ¿verdad? Le faltó el vino. Gloria al Señor. Y ahora Jesús no dice el verso 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Él lo dice no una forma de faltarnos respeto, hermano, porque era una forma que se honraba a la mujer, ¿verdad? Gloria al Señor, especialmente la madre, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero Jesús le dijo, aún no ha venido mi hora. Jesús sabía qué iba a hacer y cuándo iba a hacer. Amén, gloria al Señor. Pero, ¿verdad? María estaba en una desesperación, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero aquí vamos a ver que dice varios días después del inicio de la celebración, María, quien debe de haber tenido un lugar importante en la organización y atención de la fiesta, viene a Jesús a comunicarle que se ha terminado el vino. La vergüenza y la humillación amenazaban la dicha del recién formado hogar. María, a quien Juan no menciona por nombre, busca la ayuda de su hijo mayor. Por experiencia, la madre sabía que podía buscar la ayuda de su hijo. Estaba consciente de la misión y divinidad de Jesús y vino a él en busca de la ayuda de Dios en una situación desesperada. La respuesta de Jesús no es irrespetuosa, como la traducción pareciera mostrar. El término mujer se usaba para designar a la dama con el sentido de reconocimiento y cortesía que la mujer se merece. Lo que sí se ve es una clara advertencia de que María no ejercía dominio o control sobre el ministerio de Jesús. Esto debiera ser suficiente para los que piensan que ella es una mediadora entre Cristo y los humanos. La Biblia solo nos habla de la madre de Jesús como una creyente llena de fe y dispuesta a buscar la ayuda de su Salvador. Igual que nosotros, en ninguna manera se la designa como mediadora de la iglesia. Amén. Sabemos que Jesús es el mediador entre Dios Amén. Gloria a y Dios. los hombres. Amén. No Sí, María, Señor. no José, no ninguno otro de los santos que dice la iglesia tradicional, ¿verdad? Gloria al Señor. En vista de la emergencia que estaba poniendo de aprietos a la familia de la anfitriona, María sugirió a Jesús que ese era el momento oportuno para manifestarse como Mesías e Hijo de Dios. Él no le negó su ayuda, pero le aclara que su hora de presentarse como el enviado de Dios a este mundo aún no había llegado. Con estas palabras Jesús demostró que una cosa es el tiempo de Dios y otro el tiempo del hombre, hermano. Esto es algo muy importante ahí, que muchas veces nosotros, ¿verdad?, oramos y le pedimos a Dios y queremos las cosas ahí mismo instantáneamente, y no es así. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su hora, Dios tiene su año. Hermano, no es cuando nosotros queramos, Amén. es cuando Dios diga. Amén. Hermano, porque él conoce todo de nuestra vida. Y Él conoce cuándo es que va a hacer un milagro, cuándo que no lo va a hacer, y a qué hora lo va a hacer y a qué hora no lo va a hacer. Él lo conoce, Él tiene Señor. todo en control. Hermano, hizo el mundo, no va a tener el control de nuestra vida. Creó todo lo que nosotros podemos ver y palpar. ¿Cómo Él no va a tener control de nuestra vida? Hermano, gloria al Señor. Amén. Dice aquí, ¿verdad? Gloria al Señor.
que María comprendió plenamente el claro y respetuoso mensaje de Jesús. Aunque no había llegado la hora de mostrarse como el Mesías, por su amor y compasión haría un milagro a favor del hogar de aquellos humildes galileos. Por ese amor y compasión obra también por todo aquel que le busca en sus conflictos y necesidades. Si algo debemos tomar para nosotros aquí es la disposición que demuestra siempre nuestro Salvador de acudir en nuestra ayuda en cualquier momento de crisis. Lo que aprendemos de este acontecimiento es que como creador del universo, el Hijo de Dios tiene poder no solo para transformar el agua en vino, sino para producir de la nada cualquier cosa que se juzgue necesario. Dios lo bendiga. Ese es nuestro Dios, ese es al Dios que nosotros le servimos, ¿verdad? Que tiene el poder no solamente, como leyó el hermano Oscar, de transformar el agua en vino, sino de producir de la nada, dice, de la nada, cualquier cosa que se juzgue necesaria. Cualquier cosa que Él crea necesaria, Él lo va a hacer. Una cosa aquí también aprendemos, ¿verdad? Como estamos hablando de María, hermano, miren, como quiera, ella era madre, y el amor de una madre, hermano, no importa el hijo sea bueno o sea malo, es amor de madre. Amén. Sí, Señor. Desde que el Espíritu Santo le habló a ella, ¿verdad? De que ella había sido escogida entre miles, como el vaso para que naciera el Salvador. Desde ahí dice la palabra que ella todo lo que veía cuando iban los pastores, cuando fueron los Reyes Magos, todo eso ella lo dice que lo meditaba y lo atesoraba en su corazón, hermano. Ella estaba consciente de que el fruto que estaba en su vientre había sido, ¿verdad?, engendrado a través del Espíritu Santo, y que ese fruto que nació, hermano, era el que tenía el propósito de venir a salvar al mundo. El mediador entre los hombres y Dios era Cristo, Jesucristo, ¿verdad? Entonces ella, aún dice aquí la historia, lo que leyó el hermano Oscar, que cuando el Señor Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? Él dijo, y dice la lección, que no fue como una manera de malcriadez, vamos a decirlo así, sino que era como dándole a entender que no era el tiempo de que el hombre diga, sino el tiempo, todavía no había llegado la hora de él. Recordemos cuántas veces trataron de matarlo y dice que él se escapaba. ¿Por qué? Porque no había llegado la hora. Porque no era la hora que el hombre dice, es la hora que Dios dispone. ¿Verdad? Entonces, aún eso, ella meditaba y miren que ella le dijo a los que estaban ahí, hagan todo lo que él diga. Porque ella estaba, hermano, ella estaba aceptando que ese era el Dios verdadero. Y como madre, aún cuando vio a Cristo en la cruz, cómo ella se dolía, porque los Reyes Magos cuando fueron los que le profetizaron todo lo que el Señor iba a pasar, con los presentes que le llevaron, y eso le dolía porque al fin y al cabo ella era su madre terrenal, pero no es mediadora. María no tiene poder, María no tiene control. El que idolatra a María la está condenando. María está todavía durmiendo. María va a ser levantada cuando la iglesia también sea levantada juntamente con todos los santos. Santo se le dice aquí, hermano, a todo hombre porque no pecaba, no santo para idolatrarlo. Santo, la palabra santo, aún nosotros somos santos delante de Dios si mantenemos una vida conforme a Él. Amén. Pero no para idolatrarnos. No. Ese es el error tan grande de la gente, santo, y le hacen una imagen y lo idolatran y se arrodillan y hacen tantas cosas. Eso es lo que no entienden. ¿Por qué? Porque no, muchas veces, hermano, no hay quien les explique, no hay quien les haga ver las cosas. Porque si nosotros sabemos de la religión católica, de donde yo vengo, o yo vine, eso es una letanía todos los días en la iglesia. Eso es como que tienen ya escrito, oh, esto se va a hacer un programa y se hizo, si entendiste bien y si no entendiste también. Eso es lo que pasa. Mas nosotros, ahora que hemos venido a los caminos del Señor, hemos entendido
y entendemos, y si no comprendemos, podemos preguntar. Sí, Señor. Podemos, al que sabe un poquito más, explícame esto. Y nos vamos a la palabra. Sí, Señor. Aquí hay un tema importante que también nos va a hacer entender más lo que yo les estoy explicando. Nosotros, hermanos, no estamos aquí nos dice aquí la palabra, dice que la Biblia dice, ¿verdad? Nuestro deber no es cuestionar, dice, o analizar científicamente cada palabra de la Biblia para ver si tiene sentido y si se ajusta a la razón de nosotros. Esta palabra no se va a ajustar a la razón de nosotros. Nosotros tenemos que ajustarnos a ella. Por eso dice, ¿verdad? Nuestra actitud debe ser como la del cristiano que dijo, yo no entiendo para creer. Yo creo para entender. Así es. Si nosotros creemos a esta palabra, vamos a entender. Muchas de las cosas que no entendíamos, leyendo la palabra, el Espíritu Santo nos da el entendimiento y vamos a nosotros a entender la palabra. Era como yo cuando vine, que una vez yo hice la pregunta, yo dije, bueno, si Satanás pecó, si Satanás se rebeló contra Dios, Dios tenía el poder de destruirlo de una vez. Yo decía, ¿por qué no lo hizo? Pero Aleluya. me explicaron y entendí. Santo Dios. Por el propósito que Dios tiene de enseñar que toda maldad tiene castigo. ¿Por qué Dios no lo destruyó? Porque el castigo de él viene. Gloria. Y es una enseñanza que todo aquel que hace maldad y no se somete a Dios va a tener castigo. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Si Dios lo hubiera destruido, no estuviéramos aquí. Así es. Pero Dios sabe el propósito. ¿Y por qué nos está dando todavía, hermano? Nos está permitiendo que nosotros sigamos en esta tierra Gloria. para que tengamos la oportunidad de cada uno de nosotros examinarnos a diario, corregir los errores que todavía hay en nuestras vidas, hermano, para poder ser aceptos delante de la presencia de Dios. Miren hasta dónde es la misericordia de Dios. Todavía nos da oportunidad. Sí, Señor. Todavía le está dando oportunidad al mundo de que vengan a sus pies. Él no obliga a nadie. Sí, Señor. Las puertas están abiertas. Dígame, hermano Tony. Hermana, Dios le bendiga. Amén. En ese mismo orden que usted habla, que usted dijo que usted hizo la pregunta que por qué Dios no destruyó a Satanás en el mismo momento. Yo tenía una conversación el día pasado, en mi casa teníamos, y sabe que muchas veces aún dentro de la iglesia, porque si nosotros lo miramos en el Salmo 73, nosotros vemos cómo David en una ocasión se puso a mirar cómo le iba al mundo, a cómo prosperaban. Entonces yo le decía que tenemos que tener cuidado, porque en la Biblia el Señor en la creación no tenía el propósito de que nadie se pierda. Pero usted sabe que la Biblia dice que hay hijos de perdición. Sí, Señor. Entonces el Señor es justo en todo. Sí, Señor, Por amén. ejemplo, hay gente que nace y hasta que se muere aparentemente todo es bien. Entonces yo le decía a mi hija, le digo, eso es justo. Porque si lo que te va a tocar es el infierno, el Señor permite como justicia que tú vivas tu gloria en la tierra. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso, porque a veces nuestros ojos se pueden volcar a la vida del impío. Vemos al impío como prospera, como todo le va bien. Entonces yo le estoy sirviendo al Señor y es un látigo todos los días. Pero que la vida de nosotros aquí es prácticamente, que yo a veces me río, yo le digo, de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra, que para él 1000 años es como un día. Pero también cuando lo relacionamos con lo que es la eternidad, yo le digo a mi hija que para Dios yo lo que tengo son minutos de nacer. Entonces nosotros tenemos que mirar eso. Que muchas veces nosotros queremos que a nosotros nos vaya bien y que al impío, desde que hace algo, Dios le baje el látigo. Y muchas veces vemos que no es así. Vemos al impío que prospera y que hace aparentemente dentro de su mundo. Y todo lo que hace le va bien. Y muchas veces, si nosotros no abrimos nuestros ojos espirituales, eso tiende
afectar nuestra vida espiritual. Y nosotros tenemos que entender claramente que nosotros estamos llamados a sufrir, pero a sufrir con esperanza. Y que esta vida aquí en la tierra prácticamente son horas o minutos comparado con lo que es la eternidad. Sí, Señor. Dios le bendiga. Dígame, hermano Oscar. Sí, eso mismo es una realidad, hermano, porque el salmista, ¿verdad? En el Salmo 73, mira lo que dice: Sí. por poco repararon mis Yes. pasos, Sí, Señor. porque tuve envidia de los Sí. arrogantes, Sí, sí, sí. siendo la prosperidad de los impíos. Santo Dios. Hermano, es una realidad. Amén. Hermano, muchas veces cuando estamos, ¿verdad?, en esa situación, pues muchas veces nos preguntamos, pero ¿y qué pasa? Sí, ¿Qué es lo que Señor. está pasando? Que Dios nos Pero bendiga. es para esto, hermano, porque el salmista dice que por poco rebaló su Señor. paso. Hermano, pero entonces se dio cuenta, Así es. hermano, más luego, que era para que ellos fueran destruidos eternamente y para Amén. siempre. Sí, Señor. ¿Verdad? Dios permite que ellos prosperen, hermano, de una manera increíble, pero es para ser destruidos eternamente y para siempre. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Verdad? Por eso es que, como dice aquí, a quien le va a tocar este tema, ¿verdad? Nosotros hemos entendido, ¿verdad? Creyendo. Tuvimos que creer para poder entender. ¿Y qué pasa, hermano? Todo esto que se está hablando, ¿verdad? Sobre revelar la gloria de Dios. A veces aún nosotros, como dijo el hermano Toniel y dijo el hermano Oscar del Salmo 73, que es el canto de Asaf, ahí se está refiriendo a Asaf. Muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado, porque aún nosotros, hermanos, nuestra vida a veces hemos visto las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y sabemos que este proceso que estamos pasando de sufrimiento, recordemos que nosotros vamos a ir a un reino celestial. Amén, amén. Recordemos que nuestro sufrimiento en esta tierra, que muchas veces creemos que es sufrimiento, cuando hay personas que están sufriendo mucho más que nosotros. Así es. Si nos ponemos a ver todos los que eran hombres usados por Dios en el Antiguo Testamento, cómo sufrían, cómo los mataban, cómo los apedreaban, nosotros todavía no tenemos persecución. Pero, ¿cuál es el propósito de Dios? Hacernos ver que así como Él padeció, Cristo padeció, para Él darnos la salvación, nosotros tenemos que padecer para ser herederos, Sí, Señor. coherederos, dice la palabra, con Cristo en ese reino que Dios nos ha prometido. Santo Dios. El impío o el que vive en riquezas y vive en cosas, él tendrá su castigo. Santo. Ahora, ¿qué pasa? Hay otra cosa que la gente también le gusta, como que se hacen, entonces quiere decir, le digo porque a mí me han dicho, entonces quiere decir que si tu vida era llena de pecado y practicabas aborto y todo, con el hecho de venir a los caminos del Señor, ya eres salva. Yo le dije, sí. ¿Por qué? Porque está rechazando la vida que llevabas. Amén. Porque has reconocido que tenías una vida llena de pecado. Sí, Señor. Pero eso es lo que pasa, que la gente cuestiona. Ujú. ¿Y por qué el Señor nos da esa enseñanza cuando estaba en la cruz con los dos ladrones? El arrepentimiento, hermano. Del que estaba a la derecha se arrepintió. Sí, Señor. Señor. Mas sin embargo el otro seguía blasfemando. Y hay muchas enseñanzas en la lectura también del grupo de gente que dice que lo mandó a las plazas a buscar y le pagaron al que empezó tarde, le pagaron igual que a los que estaban al principio. ¿Y por qué le pagas igual que a ellos, hermano? Dios hace como a él le place. Santo Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Dios escudriña el corazón de la persona. Puede que nosotros tengamos años en el Evangelio, pero si no tenemos un corazón conforme a la voluntad de Dios, hermano, no estamos haciendo nada. Sí, Señor. Puede ser que uno que venga recién y busque del Señor tenga un corazón mucho más limpio que nosotros. Así es. Son enseñanzas, hermano. Gloria a Por eso es Dios. que nosotros no podemos, ¿verdad? No podemos estar cuestionando la palabra. Dios hace como a él le place. Amén. Santo. Vive Dios. Y todo lo hace ¿para qué? Para revelar su gloria. Sí, Señor. Para revelar que Él es el único, Yes, aleluya. el que dirige todo.
el que nos sostiene aquí en sus manos, Sí, Señor. el que nos deja caer si a Él le place, Sí, y el que nos Señor. agarra del aire si a Él también le place. Sí, Señor. Bendito sea Dios. Dígame, hermano Héctor. Otro día yo vi una noticia a un hombre, este hombre lleva 60 años metido en un dron de eso, como cuando lo hacen un cascan a uno, y con caballería y todo, él no puede salir de ahí. Y sin embargo, usted lo ve contento, riéndose y hablando y contento. Y sin embargo, nosotros nos dan dolorcito o algo y ya estamos pidiendo que Dios nos lleve, que si esto, que si esto. ¿Entiendes? Gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo. Por eso digo, hermano, todo es un equilibrio, todo, Señor. todo. A veces hay cosas que nosotros todavía no las estamos viendo y estamos quejándonos constantemente. Cuando la palabra dice dar la gloria en todo y en cualquier lugar a Dios, por lo bueno y por lo malo tenemos que darle gracias. Gloria a Sí, Dios. Señor. Gloria a Dios. Todavía tenemos libertad de venir a los templos. Sí, Señor. Sí, Señor. Todavía aquí no hay impedimento para venir a adorar a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que aprovechar ese tiempo. Gloria a Dios. Miren, hermano, hay otra, yo no sé cuántas han oído, hay otra enfermedad que ha salido nuevamente, derivado de esta enfermedad. Señor. Nosotros no nos escandalizamos, ¿por qué? Porque es que todo está escrito. Amén. Amén. Vendrán enfermedades, Ujú. vendrá de todo, hermano. ¿Qué nos hace hacer esto? Irnos preparando cada vez más. Sí, Señor. Porque no sabemos cuándo el Señor va a levantar su iglesia. Ujú. Sí, Señor. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar delante de su presencia, así sea a través de un resbalón que nos demos, hermano. Ujú. Hasta aquí Dios nos ha guardado. Amén. Y ha guardado a nuestra familia. Sí, Señor. Señor, amén. Con vacuna o sin vacuna, Dios nos ha guardado. Sí, Señor. Amén. Así que no cojamos miedo, sino que oremos a Dios para que Dios, ya las cosas que están no se pueden parar porque la palabra es clara. Sí, Señor. Gloria a Dios. Oremos para que Dios tenga misericordia, más todavía, tanto de nosotros, de nuestra familia, Sí, Señor. como de los que no le Amén. sirven. Sí, Gloria a Señor. Dios. Santo. ¿Cuántos murieron, hermanos, cuando empezó esta enfermedad? Mm. Y muchas de esas almas se fueron sin Y salvación. los Sí, que Señor. faltan con la que viven. Muchas. También, no te acuerdas. Porque no les daba tiempo a nada. Santo Gloria a Dios. A nada. Santo. Así que nosotros tenemos que estar preparados. Estar ya preparados. No que me voy a preparar. Ya tenemos que tener nuestro equipaje listo Gloria a Dios. para cuando Él nos llame. Bendito Santo. sea Dios. Vamos a seguir entonces, ¿verdad? Con el versículo 5 y el versículo 6. Yo se lo voy a dar al hermano Fausto. Amén. Padre, Sí, dijo sí. a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Sí, Señor. Dice, proveerles vino no era lo más importante. La respuesta de Jesús a su madre no fue irrespetuosa ni desalentadora. María comprendió el mensaje de Jesús, por lo que pidió a los criados que obedecieran cualquier orden que él les diera. Ella no sabía cómo obraría Jesús, pero tenía fe. Tenía fe en él. Estaba segura de que todos serían testigos de una muestra de su gracia y poder divino. De esta forma ella viene a ser partícipe en la obra que Dios hizo. Juan menciona las tinajas de la purificación, enormes vacíos
50 litros de agua. El objetivo de estas era tener agua en casa para que los sirvientes pudieran lavar los pies y manos de los visitantes. Las tinajas eran de piedra, pues la creencia judía era que ese material no admite impurezas. Aunque los sirvientes no supieran el objetivo de estar alertas para cumplir con las órdenes de Jesús, ellos estaban listos para cooperar en todo. Una cosa que debemos destacar aquí es que el objetivo número 1 de Jesús no era proveerles vino a los de la fiesta de bodas. Haría lo que ellos necesitaban, pero lo esencial para él era manifestar su poder divino para fortalecer la fe de sus seguidores. También es cierto que no siempre sabemos cuáles son los planes de Dios. Sin embargo, cuando estamos actuando guiados por su santa voluntad, sabemos que cualquier cosa que Él nos mande hacer, la utilizará para honra y gloria de su nombre y bendición de sus criaturas. Todo lo que Dios nos manda hacer es un privilegio que nos concede de cooperar con Él en la transformación de este mundo. Nuestro deber no es cuestionar o analizar ciertamente cada palabra de la Biblia para ver si tiene sentido y se ajusta a la razón y a la inteligencia del hombre moderno. Nuestra actitud debe ser como la del cristiano que no dijo, o que dijo, yo no entiendo para creer, sino creo para entender. Bendito Dios. ¿Verdad lo que leyó el hermano Fausto, hermano? Nuestro deber no es cuestionar o analizar científicamente cada palabra de la Biblia para ver si tiene sentido y si se ajusta a la razón y a la inteligencia del hombre moderno. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, da una pena decirlo, en muchas de las iglesias, ¿verdad? La modernidad. ¿Pero por qué existe eso? Porque ellos ajustan la palabra a su conveniencia. No se ajustan a la palabra, sino que ellos la ajustan a su conveniencia. Y todo la transgiversan. Recordemos, hermanos, que hasta el diablo, el Señor lo reprenda, Satanás, conoce la palabra y mejor que nosotros. Y la usa también en contra de Dios. Bendito sea Dios. Eso es lo que está pasando. Nosotros hemos venido, ¿verdad? Nosotros estamos entendiendo la palabra a través de haber creído. Hemos creído para poder entender. Si no tuviéramos en los caminos del Señor, hermano, nosotros no pudiéramos entender la palabra. Porque nosotros la leyéramos como un libro cualquiera y nos quedaríamos igual. Hay mucha gente que dice, pero si en la Biblia solamente habla de muertes y de matanzas, pero no saben por qué eran esas matanzas, no saben por qué eran esos castigos. Y eso era consecuencia de ¿qué? A consecuencia de la desobediencia a Dios. Y miren que si Dios castigara, como en esos tiempos, si no hubiera venido Cristo a través de la gracia, estuviéramos todavía en la ley, hermano, muchas cabezas rodarían. Muchas cabezas. Pero Dios nos está dejando, Dios nos ha dado libre albedrío para que seamos nosotros mismos quienes escojamos entre el bien y el mal. Hasta en eso Dios es un caballero. Santo. Dios no obliga a nadie. Sí, Señor. A nadie. Santo. Así como Jesús dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, así mismo Dios nos ha dado a nosotros decidir por el bien o por el mal. Y cada cosa tendrá su justa retribución. Bendito sea Dios. Vamos entonces a seguir con el versículo 7 y 8. Se lo voy a dar a la hermana Ana. 9 y 10 a la hermana Rosa. Y el 11 y el 12 para la hermana Berta. Amén.
Amén. Jesús le dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le dijo, llenad estas tinajas, y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora, y llevadlas al maestresala. Y se lo llevaron, y se lo llevaron. Dice, lo esencial era demostrar su poder divino. Jesús ordenó a los criados que llenaran de agua las gigantescas tinajas de piedra que la familia tenía para contener el agua. Es probable que los criados no supieran para qué estaban realizando ese arduo trabajo. Probablemente ignoraban que faltara el vino y no tenían idea del milagro del que serían testigos. Sin embargo, obedientes a las instrucciones del Señor, la llenaron hasta arriba. Lo que nadie sabía era que en ese momento el poderoso Hijo de Dios estaba a punto de realizar el primero de tantos milagros que servirían para dar testimonio a su inmenso poder. Podemos ver dos escenarios que se movilizan simultáneamente en las bodas de Caná. Por una parte estaban los nervios y desesperados anfitriones que deseaban paréntesis apuro causado por haberse quedado sin uno de los elementos más preciados en toda fiesta social. Junto a esta ansiosa familia estaba la noble y generosa María, la madre de nuestro Salvador Jesucristo, quien en cierto modo se sentía comprometida a buscar una solución al problema. Esta circunstancia la llevó a pedir la ayuda de su querido hijo, cuya respuesta fue positiva. Por el otro lado estaba el maestro, quien tenía dos razones igualmente importantes para dar inicio a la manifestación de milagros como introducción a su carrera ministerial. Por una parte, Jesús se sintió motivado por dos de las cualidades divinas de su personalidad: su amor por los seres humanos y su poder como el omnipotente Hijo de Dios. Por otro lado, él quería manifestar el carácter sobrenatural de su personalidad para darle a conocer a los que acompañaban por primera vez en un recorrido ministerial. Así fue como ordenó a los sirvientes que sacaran del contenido de las tinajas y lo llevaran a la maestresala. Es importante observar que el Señor no tocó el líquido en ningún momento. La omnipotencia de Jesús actuó y todo fue hecho como se necesitaba. Como ya lo señalamos, su objetivo no era simplemente agradar a su madre, sino mucho menos proveer más vino para que la gente de la fiesta quedara satisfecha. Su fin fue dar gloria al nombre de Dios. Aquel milagro solo fue el anticipo de mucho más y más espectaculares. Sus discípulos y los demás allí presentes recibieron el poder creador de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Podemos ver aquí que muchos dicen de sus discípulos y muchos de los que andaban con él creyeron, mas los judíos no creían. ¿Verdad? Él no tuvo ni que poner las manos en las jarras de agua. Y mire para qué usaban las tinajas, era un ritual que ellos hacían, de lavarse las manos y los pies.
¿verdad? Con eso ellos pensaban que estaban haciendo bien. Y muchas veces tenemos que tener eso muy en cuenta nosotros. No solamente lavarnos las manos y los pies cuando nuestra impureza viene de adentro. Tenemos que sacar todo eso, hermano, y no hacer como hacían muchos de los religiosos de esos tiempos, ¿verdad? Por eso era que muchos juzgaron a Jesús cuando Jesús entró en la casa del fariseo, ¿verdad? Y decían que cómo él podía comer con ellos. Y criticaban también a los discípulos del Señor cuando ellos empezaron a arrancar espigas, cuando ellos empezaron a comer. ¿Por qué? Porque querían que siguieran el ritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Seguir un ritualismo, hermano, para agradar al hombre. Tenemos que agradarles a Dios. Dígame, hermano Tony. Mire, nosotros, ya el libro no ha dicho mucho por qué Jesús se manifestó en aquel lugar haciendo el milagro. Pero quizás hemos perdido de vista que la primera razón por la que Jesús hizo ese milagro era porque estaba de acuerdo con la boda. Porque la vergüenza era para los novios, los casados. Entonces, si Jesús tenía más oportunidad para darse a conocer en otro evento, en otro milagro, pero él lo quiso hacer aquí porque él estaba de acuerdo con la boda. Porque si se terminaba el vino y se terminaba la comida antes de los 7 días, dice que esto era una vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hermano, nosotros tenemos que estar seguros de lo que nosotros hacemos, a Dios le agrada. Con eso termino. Sí, Señor, ¿verdad? Eso es como, aquí prácticamente como yo empecé diciendo, Jesús los ayudó a los anfitriones, como dice el hermano Antonio, porque estaba de acuerdo con la boda. Una, primeramente, porque él constituyó el matrimonio. ¿Verdad? Otra, como yo dije, nos enseña a que debemos de compartir con familias. Y como dice el hermano Antonio, que tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? O saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para que Él pueda manifestarse? Sí, porque mire algo, Dios está de acuerdo con el matrimonio, pero no con todos los matrimonios. Y eso es, hermano, yo dije, ¿verdad?, que esto es una escuela dominical los domingos y tenemos un tiempo que tenemos que respetar. Pero si nosotros desarrolláramos todo lo que realmente la lección, no solamente lo que el expositor nos dice, sino todo donde el Espíritu nos lleva, pasaríamos toda la tarde aquí. Toda la tarde, hermano. Y eso es un agrado, porque cuando es el Espíritu Santo que se está manifestando y nos está dando el entendimiento, eso da hasta gusto. ¿Verdad? Todas y muchas cosas, como dijo, hoy en día hasta eso se ha transversado. El matrimonio. Hermano, se está cometiendo una aberración tan grande. Y Dios nos libre. Tanto aberraciones que ya sabemos de qué tipo son, como también, hermano, muchas veces el matrimonio forzado. La palabra nos dice a nosotros y nos enseña que no hagamos yugos desiguales. Porque hay dos caminos. O nos ganamos a la persona, o nos vamos con él al mundo. Pero es más probable que nos vayamos con él al mundo. Porque el enemigo está furioso. Son muchas enseñanzas que de una palabra se pueden derivar. Pueden salir muchas explicaciones. Bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con hermana Rosa y terminamos con hermana Berta. El Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y me gozo ver a Junito aquí. Gloria a Dios. ¿Ves? Y a su familia. Amén. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Preciosa lección, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y vemos que los milagros es para revelar la gloria de Dios. Especialmente al incrédulo, gloria a Dios, aleluya, alabanza, porque los milagros, gloria a Jesús, aleluya, alabanza,
son buenos que se manifiesten dentro del pueblo de Dios. Aleluya. Alabanza. Y vemos aquí que estos sirvientes, gloria a Dios, obedecieron lo que le dieron a ellos. Llenaron las tinajas, gloria a Dios, aleluya. Después, gloria a Jesús, alabanza, se la llevaron, obedecieron a Jesús y la llevaron al maestresala. El maestresala era el que se encargaba, aleluya, de repartir el vino y también primero tenía que probarlo. Aleluya. ¿Y sabe lo que es ajeno a lo que estaba sucediendo allí? Ninguno se daba cuenta hasta que vino Jesús, aleluya. Alabanza, hizo el milagro. Cristo es el mejor vino, gloria a Dios, aleluya. Yo voy a leer, ¿verdad?, lo que dice el expositorista aquí, aleluya. Gloria a Jesús. Los milagros son para atraer a los inconversos. Cuando el encargado de la fiesta, llamado aquí el maestresala, probó el vino, quedó asombrado por la calidad de este. Es probable que él no supiera que el vino venía de los cántaros de piedra. Como maestro de ceremonia, era su obligación enterarse de la procedencia del vino, así como de cualquier detalle de la fiesta. Este hombre admitió que el vino era de excelente calidad, mejor que el que habían bebido durante toda la fiesta. El son de broma y de gentil cumplido fue al novio agradecerle el detalle de brindarlo con el mejor vino cuando ya la fiesta estaba por concluir. Lo que el maestresala ignoraba era que aquel vino era el obsequio del Hijo de Dios. Los sirvientes eran los testigos del milagro, mas no fueron ellos los que testificaron de la grandeza del mismo. Fue alguien que no vio la obra de Jesús quien testificó de la bondad de la misma. La obra de Dios no necesita ser identificada por quienes han sido testigos de la misma, sino por quienes reciben sus frutos. El propósito de los milagros es que el mundo vea el poder de Dios y lo reconozca. Podemos imaginar cuán impresionados quedaron los sirvientes tras haber visto cómo Dios obró sobre el agua y la transformó en vino. Igualmente impresionados deben de quedar aquellos que pueden ver una vida transformada por Jesús, aleluya. Como nosotros hemos visto, ¿verdad?, el milagro de cómo Cristo transformó nuestra vida, aleluya. Que ya no somos lo que éramos antes, sino que ahora, como nosotros hemos tomado el buen vino que es Jesucristo, ahora somos nuevas criaturas, aleluya, muy diferentes, gloria a Jesús. La primera vez que Jesús dio muestra de su poder fue en el casamiento de una humilde pareja de Galilea. Mas los efectos de ese milagro siguen tocando vidas aún hoy en todo el mundo. La gloria de Dios que pudo transformar el agua en vino es suficiente para seguir obrando milagros en cualquier lugar en el que lo invite a Jesucristo. El poder transformador del Señor puede cambiar instantánea y permanentemente la vida incolora, insípida y devaluada del ser humano en un manantial de riqueza espiritual, moral y social. Amén, por eso nosotros, la iglesia, aleluya, debemos de seguir adelante, alabanza, permaneciendo en Cristo, aleluya, porque fuera de Él nada somos. Gloria a Dios. Aquí Dios nos está dando un mensaje a nosotros, aleluya, de fe, de creer, aleluya, alabanza, y aún para el incrédulo. Dios nos bendiga. Bendito sea Dios, ¿verdad? Como leyó la hermana Rosa, que el poder transformador del Señor puede cambiar la vida instantánea y permanentemente. Hermano, tengamos en cuenta algo. La palabra dice que el que persevere hasta el final, dice, no ese,
El que persevere será salvo. ¿Qué pasa? Hoy en día también hay un malentendido. Lo digo yo así. Muchos creemos que, ya porque yo digo, sí, ya yo acepté al Señor, ya cumplí con todo lo que el bautismo, el matrimonio, todo. Ya con eso, hermanos, con eso no nos hacemos salvos. La salvación es un camino que hay que ir caminando, escudriñando, apartando la paja, apartando las piedras, apartando los obstáculos. Nuestro caminar para llegar a alcanzar esa vida eterna es un proceso. Aquí no se trata de los Jesus only. Aquí se trata de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que tener muy en claro, y eso es lo que hace falta hoy en día. La gente no se quiere someter a las doctrinas de la palabra. Y estamos llevando un evangelio, estamos llevando una vida en total desacuerdo con Dios. ¿Qué pasa? Si fuera de que, ya yo me convertí al Señor y ya yo soy salva, entonces no vendrían los padecimientos. Cristo no hubiera padecido por nosotros. Esto es un caminar, hermano. Esto es un continuo trabajo. Esto es escalar peldaños día a día. Que cuando nosotros subamos 2 escalones, muchas veces tenemos que retroceder 3, pero nuevamente cogemos fuerza y seguimos hacia adelante. Gloria a Dios. Esto es un proceso. Amén. Y en ese proceso tenemos que cargar la cruz. Para Dios no hay hijos bonitos. Sí, Para Señor. Dios no hay preferencia. Sí, Señor. Para llegar al cielo tenemos que cargar la cruz. Amén. No podemos llegar al cielo y dejar la cruz. Jesús nos los enseña. Él padeció, fue crucificado, cargó su cruz y después él fue a la presencia del Padre. Así somos nosotros. Gloria a Dios. El que no carga su cruz no es apto. No es apto de ser hijo de Dios. Y no es que vamos a salir de aquí y nos vamos a trancar un palo aquí arriba. No, hermano. La cruz son todos los padecimientos que se presenten en nuestras vidas. Y en todo eso tenemos que darle la gloria a Dios, porque a través de esos padecimientos Dios quiere revelar su gloria. Sí, Señor. Así que hoy en día el que no persevera no será salvo. Porque por algo el Señor dice, el que persevere hasta el fin, hablando del que está perseverando, será salvo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, no que porque yo fui ahí, porque yo acepté. Esta vida cuesta. Y el primero que pagó un precio bien alto, sin necesidad, fue Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así cuanto más Amén. nosotros. Gloria a Dios. Esto es un caminar. Y solo Dios sabe hasta dónde vamos a llegar cada uno de nosotros. Sí, Señor. Pablo esperaba ver que él se iba a levantar con la iglesia. Y no fue así. ¿Y Pablo dónde está ahora? Gozándose. Así mismo, muchos de nosotros tal vez no veamos el arrebatamiento de la iglesia y lleguemos a la presencia de Dios mucho antes, Mucho antes. Amén. que sería mejor. Sí, Señor. Pero todo es en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Es cuando Dios dice, aquí la enseñanza dice que cuando Jesús le dijo a María, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado la hora. Es cuando Dios dice, no cuando el hombre se le place. Amén. Santo. ¿Ve que detrás de cada enseñanza hay una advertencia? Sí, Señor. Bendito sea Dios. Vamos con la hermana Berta. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos.
saben que en todas las bodas, los invitados siempre llevan un regalo, ¿verdad? Pero ese regalo se lo llevan específico a los novios, a casar. Gloria a Dios, pero en esta ocasión Jesús nos llevó un regalo específico. Él llevó un regalo abundante. Gloria a Dios. Y lo único que se habló en esta boda fue de este milagro, de ese regalo, de esos efectos que Jesús hizo, ¿verdad? Eso no se dice quién más llevó, pero Jesús sí llevó, gloria a Dios. Se dice que todo lo que Él da, lo da bueno y ora. Amén. Santo. Gloria sea Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a continuar, vamos a leer la parte de hasta donde dice. Entonces, gloria a Jesús. Dice, los milagros son para afirmar a los convertidos, gloria a Dios, para afirmarnos a nosotros, todos los días. Por un lado, los milagros realizados por el poder de Dios tienen el objetivo de atraer a los inconversos a Cristo. Por el otro, esas obras maravillosas que vienen en respuesta a la oración sirven para afirmar la fe de los que ya creen en el Señor. En cada milagro, la gloria de Jesús, la grandeza de su divinidad y la plenitud de su omnipotencia se manifiestan para bendición de los creyentes. En cada obra el cielo se abre y los ángeles tocan la tierra y ascienden al cielo en el Hijo del Hombre. A través de su poder manifiesto en señales, Jesús alimenta y fortalece la fe de los que le siguen. En el caso de la fiesta de Caná, es probable que aún hubiera muchas interrogantes, dudas y mucha indecisión de los discípulos, pero a través de este milagro la fe de ellos fue aumentada de tal forma que Juan dice, y sus discípulos, los discípulos creyeron en él. Con los milagros de Jesús, Dios recibe la gloria que merece. El mundo puede ver su poder y los que realizan el ministerio de la gran comisión se convencen de que las promesas de Dios son una realidad. Después de este milagro, los discípulos podían estar seguros de que su maestro resolvería cualquier dificultad que se presentara. A través de este milagro, los discípulos creyentes, creyeron en Jesús porque Él les manifestó su gloria. La gracia y el poder de Jesús siguen presentes en sus obras. Nosotros encontramos base para confiar plenamente en Él. En cualquier necesidad, la gracia de Dios se manifiesta como una confirmación de su palabra. Y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrán por añadidura, como lo estipuló Jesús. Amén. Bendito sea Dios. ¿Verdad? Hemos aprendido entonces en esta lección esta mañana. Y lo más importante, hermanos, que a pesar de que Jesús era el mismo Dios, pero Él siempre le daba la gloria al Padre. Él siempre era obediente al Padre. Si el Padre no le decía haz esto, Él no lo hacía. Esa es otra enseñanza de la humildad y la obediencia de Jesús hacia aquel que lo envió, siendo Él Dios. Cuanto más nosotros, todo lo que veamos en nuestra vida,
no nos olvidemos que la honra y la gloria son de Dios. Aleluya. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor, pero todo lo hace Dios a través de Jesucristo. Bendito sea Dios. Voy a leer el resumen general, dice así. En este estudio basado en el milagro de la conversión del agua en vino, aprendimos que Jesús no era un religioso aburrido ni un asceta. Era un hombre que sabía compartir la alegría de las personas. Él y sus discípulos asistieron a una humilde comunidad galilea para participar de una boda. María vino a Jesús a pedirle que hiciera algo por aquella gente. No hay mejor ayuda que el ser humano pueda solicitar que la ayuda de Jesús. Él realizó su primera señal de poder en un momento de aprieto y sin pedir la atención de la gente. Las 6 tinajas llenas de agua, símbolo de lo imperfecto de la ley judía, reciben el poder de Cristo y el agua se transforma en vino. Solo en Jesús los muertos reciben nueva vida. El poder de Dios es el recurso con el que sus siervos podemos contar siempre. También nos percatamos aquí de que el Dios de los cristianos no es un Dios lejano y estático, no es una idea inmóvil o un concepto impersonal. Nuestro Dios es el soberano del universo, está activo en el mundo y siempre está pendiente de las necesidades de sus criaturas para resolverlas utilizando su poder y sus ilimitados recursos. Aún, miren, del que no le sirve a él, Dios tiene misericordia. Porque cuando él dice criaturas, son todos aquellos que no han aceptado al Señor. Bendito sea Dios. El mensaje que este estudio nos comunica es que Jesús se acerca a los humanos tanto en los momentos de alegría como en las crisis de la vida. Su fin es ayudarnos por medio de sus obras de amor para que afirmemos en Él nuestra fe y compartamos con otros lo que hemos recibido. Bendito sea Dios. Qué bonita enseñanza, qué bonito mensaje el Señor nos ha dado. Hermanos, ¿verdad? Hacia adelante, confiando ciegamente y plenamente en Jesús, que para Él no hay nada imposible. Que el Señor nos continúe bendiciendo, el pastor con nosotros. Hay poder en Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adora mi alma. Amén, Dios. amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios, aleluya, vive Jesús. Hermanos, Dios les siga bendiciendo, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, vive Jesús. Estamos contentos porque está Junito en medio de nosotros, gloria a Dios. Y yo le digo a Junito que haga una decisión pronto, gloria a Dios, y venga a los caminos del Señor nuevamente, gloria a Dios, porque Dios ha hecho algo lindo en él, gloria a Dios, vive Jesús. Dios le ha dado una nueva oportunidad de vida, vive Jesús. Gloria a Dios, gracias Jesús, gloria a Dios. Nada me podrá faltar del amor de mi Señor, donde yo podré encontrar alguien que me trate igual. No, no lo hay, aquí en la tierra,
sin Dios y sin tu amor, con Cristo